endeudamiento agresivo sobre una estable economía dolarizada está permitiendo al gobierno navegar la recesión económica. El índice de riesgo país indica en el mercado internacional el grado de confianza que ofrece la economía de un país y fija la tasa de interés que debe pagar por sus créditos, agregando puntos sobre la tasa de los bonos de Estados Unidos. El índice actual del Ecuador es el segundo más alto de las Américas después de Venezuela, pero el más alto que hemos tenido fue hace 17 años, cuando el presidente Gustavo Noboa heredó una economía colapsada que había perdido su moneda y el petróleo estaba a $31 el barril. Jorge Gallardo, exministro de Finanzas del presidente Gustavo Noboa. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Buenos días. Por la emisión de bonos de julio de 2016, el Ecuador fijó en 10.75% la tasa de interés. Por la emisión de los bonos Global en el año 2000, que había colapsado el país, no teníamos moneda, se fijó 12%. Hace 17 años la crisis estaba declarada, hoy se la niega. De aquí al cambio de gobierno en 6 meses. ¿Cómo estará la situación? Bueno, muchas gracias, Alfredo. En primer lugar, en el canje de los bonos en el año 2000, que me tocó a mí presidir como presidente de la Comisión de la Deuda, se emitieron 3.950 millones que se canjearon por 6.450 millones, que era el monto de la deuda entre capital e intereses vencida al momento de la reestructuración de la deuda. 2.700 millones fueron emitidos al 4% de interés a 30 años plazo, y esa tasa se iba ajustando anualmente hasta llegar a un tope del 10%. Y 1.250 millones al 12% de interés anual, pero se podía acceder a esos bonos en tanto y en cuanto el inversionista diera un descuento adicional del 30% sobre el valor nominal. Es decir, hubo una reestructuración a pesar de un riesgo país extremadamente elevado. Fue una reestructuración que le permitió al gobierno ecuatoriano reducir su deuda externa en más de 2.500 millones de dólares en la época de la presidencia del doctor Gustavo Noboa. Justamente a inicio del año 2000, la deuda externa representaba el 70.1% del PIB y al final de su gobierno Gustavo Noboa dejó la deuda en el 39.9% del PIB, más o menos lo que está ahora. Es decir, una baja de 30 puntos porcentuales del PIB en 3 años. ¿Cómo asumió la deuda Rafael Correa y cómo la deja ahora como porcentaje del PIB y por la forma como esa deuda está integrada en cuanto a plazos y tasas de interés? Bueno, en primer lugar, yo creo que la regla fiscal que impone un límite al endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto es insuficiente. Esta regla fiscal debe ser acompañada con otro limitante, cual es limitar el porcentaje de ingresos que recibe el presupuesto general del gobierno central para poder servir la deuda. Es decir, un limitante en el monto y un limitante en el servicio de la deuda. De esa forma se disciplina a los gobiernos en el manejo del endeudamiento público, tanto por el lado externo como por el lado interno. Por consiguiente, el 40, el 45, el 50% de la deuda con relación al PIB es insuficiente si no va acompañada de una limitante de los recursos que se asignan para pagar la deuda externa. Con relación a su pregunta, la segunda pregunta, quiero informarle que en las proyecciones que se han realizado para el pago de la deuda externa de los próximos años, el gobierno del Ecuador, el próximo gobierno, en el año 2020 tendrá que pagar 1.500 millones de dólares en vencimiento de estos bonos, y el siguiente gobierno 4.000 millones de dólares de capital de estos bonos. Y para el año 2017, es decir, el próximo año, que tenemos nuevo gobierno a mitad de término, se proyecta un servicio de la deuda externa de alrededor de 4.500 millones de dólares. Ahora, eso es clave, el servicio de la deuda es externa. Insostenible. Por ejemplo, Estados Unidos, que es la base del riesgo país,
tiene cero servicio prácticamente, porque el servicio de la deuda es un gasto clasificado como corriente, igual que salarios y subsidios. En consecuencia se paga con ingresos corrientes, es decir, con impuestos. Sin embargo, la amortización de capital se puede refinanciar con una deuda reestructurada en plazos y tasas de interés. Pero esto también tiene un precio, o sea, ¿cuál puede ser ese precio o cuál puede ser la combinación ideal para realmente tener una deuda que sea manejable de acuerdo a la economía nacional? Mire, lo importante en el tema de la deuda es tener un perfil de la deuda en el largo plazo que se adecue a los ingresos proyectados por el gobierno para poder servir la deuda adecuadamente. Es decir, no podemos contratar a altas tasas de interés y plazos cortos porque la presión de liquidez para este gobierno y para los próximos gobiernos es tan fuerte que lo que obliga es seguir endeudándose para ya no invertir, sino para pagar deuda y darle vuelta a la misma. Por ejemplo, nosotros vemos que en los últimos años los ingresos menos los gastos antes del pago de intereses de la deuda, el saldo ha sido negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos endeudando inclusive para pagar intereses de la deuda. Y eso no es sano en el manejo de las finanzas públicas y por eso el riesgo país del Ecuador es un riesgo país extremadamente elevado porque no ha habido un manejo disciplinado del gasto fiscal. La diferencia entre el Ecuador del año 2000 y el 2017, ¿cómo la está marcando o cómo la marca la dolarización? Mire, el año 2000 fue el inicio de la dolarización, con una serie de problemas, como por ejemplo ajustar los precios internos a la nueva moneda, es decir, al dólar del Sucre a dólares, a una tasa de cambio que se la puso extremadamente elevada, que evaporó los ingresos de los ciudadanos, las pensiones de los jubilados y puso en graves aprietos a la familia ecuatoriana. Fue un periodo de transición muy difícil que había que atacar no solamente la deuda, el problema fiscal, sino además restituir el poder adquisitivo de la población ecuatoriana que se había mermado tremendamente al inicio de la dolarización. Hoy, gracias a Dios, tenemos una economía, gracias a la dolarización, estabilizada, con inflaciones bajas, que permite que el poder adquisitivo de la población se mantenga estable. Y eso, en definitiva, ha sido una gran ayuda para tener estabilidad, no solamente económica, sino estabilidad desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. ¿Pero eso se puede mantener con el modelo vigente de preponderancia estatal? Definitivamente que no, porque ¿qué es lo que pasa? De que llegará un momento, y va a llegar a muy corto plazo, que la liquidez en los mercados internacionales se va a reducir. Estados Unidos está subiendo la tasa de interés, ya no hay facilidades de liquidez a la economía. Europa, si bien sigue con la facilidad de liquidez, está restringiendo la misma. Y por consiguiente, cuando los mercados internacionales, por las alzas de las tasas de interés, más la restricción de liquidez por parte de los bancos centrales, en definitiva ponen aprietos a los países sobreendeudados de conseguir recursos para poder financiar los pagos de la deuda adquirida en los años anteriores. Eso es lo que pasó en la crisis de los años 80, que le significó al país perder 2 décadas de bienestar. Jorge Gallardo, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.